Bienvenidos a todos. ¿Conocen la historia de Agatha Christie y su extraña desaparición? Hoy les voy a contar un poco de ello. ¿Quién no conoce a Agatha Christie, la reina del misterio, creadora de tantos personajes populares como Hercule Poirot o Miss Marple? En este video documental les voy a contar un poco de su biografía y cómo fue su extraña desaparición. Digo entre comillas porque esto es un trabajo de lengua, pero si lo quieren tomar como documental, está bien. De sus libros se han vendido más de 1.000 millones de copias en inglés y otras tantas de sus traducciones. Bajo el seudónimo de Mary Westmacott, varias obras de teatro, cuentos infantiles, poemas y un par de libros autobiográficos. El nombre de soltera de la escritora era Agatha Mary Clarissa Miller y nació el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, una localidad costera del sur de Inglaterra. Fue la menor de 3 hermanos, en una familia acomodada de clase media alta. Su padre, que era estadounidense, la educó en su propia casa. Su madre Clara, una británica a la que se le daba muy bien contar cuentos, no quería que su hija aprendiera a leer hasta los 8 años, pero como Agatha era la única niña en la casa, ya que sus dos hermanos eran mucho mayores que ella, se aburría mucho, aprendió por sí sola a leer cuando tenía 5 años. Leía novelas infantiles y juveniles como Mujercitas, pero también poesías y novelas de suspenso estadounidenses. A los 11 años sufrió la trágica muerte de su padre, quien llevaba una época atravesando dificultades económicas y había sufrido una serie de infartos. Aquella pérdida la unió mucho a su madre. Durante su adolescencia, Agatha tomó clases de canto y de piano. Se le daba muy bien tocar y podría haber sido una pianista profesional, pero era terriblemente tímida ante quienes no conocía. Pasó 5 años estudiando en París y a su regreso, con 20 años, se marchó con su madre a El Cairo. Agatha escribió su primera novela de corte romántico, la cual situó El Cairo y en la que tituló Niebla sobre el desierto. Pero todos los editores a los que se la envió la rechazaron, así que si escriben obras no dejen que las negativas de las editoriales los desanimen. Hasta la mismísima Agatha Christie estuvo en esta situación. En El Cairo hizo amistad con algunos jóvenes británicos que le invitaron a fiestas en sus casas cuando volvieron a Inglaterra. Y en 1912 Agatha conoció a Archie Christie, un aviador que quería unirse al Royal Flying Corps. Fue amor a primera vista y se casaron en la Nochebuena de 1914. Ya en plena guerra mundial. Mientras Archie luchaba en Francia, Agatha formaba parte del destacamento de ayuda voluntaria en un hospital de la Cruz Roja en Torquay, su ciudad natal. Aquella experiencia como enfermera le sería muy útil en su faceta literaria, ya que aprendió muchas cosas sobre tecnología, como por ejemplo las dosis necesarias para envenenar a alguien o los síntomas de cada tipo de veneno. Ella y su nuevo marido se vieron muy poco durante el conflicto armado, pero cuando este terminó pudieron por fin iniciar sus vidas de casados. Se instalaron en Londres, ya que Archie encontró un trabajo en la City y en agosto de 1919 Agatha dio a luz a su única hija, Rosalind. Tras varios rechazos de editorial, la escritora publicó por fin con el sello de Bodley Head su primera novela de detectives. El misterioso caso de Stein, que se publicó en Estados Unidos en octubre de 1920 y en Reino Unido el 21 de enero de 1921. En esta novela aparecen por primera vez 3 de sus personajes más relevantes: Hercule Poirot, su fiel amigo, el ayudante Hastings y el inspector Jeff Jaff. La inspiración para crearlo surgió a partir de los muchos refugiados belgas que llegaron a la campiña inglesa durante la guerra. Agatha pensó que uno de aquellos refugiados, un ex policía belga de gran astucia, sería un excelente detective para su novela. Agatha continuó escribiendo y poco después apareció su segundo personaje más popular, Miss Marple, una anciana solitaria, optimista e idealista que gracias a su capacidad educativa y a sus conocimientos sobre el comportamiento humano es capaz de resolver casos que desconciertan incluso a los inspectores de Scotland Yard. La popularidad de su novela de detectives comenzó a crecer y Agatha cambió de editorial. Harta de las condiciones que le ofrecían en The Bodley Head, que ella consideraba injustas, se marchó con William Collins & Sons,
la actual HarperCollins. En abril de 1926 falleció su madre, lo que supuso un duro golpe psicológico para Agatha, ya que estaban muy unidas. Y en agosto de aquel mismo año, tras publicar en junio su primer gran éxito, El asesinato de Roger Ackroyd, su marido le pidió el divorcio. Se había enamorado de la secretaria de un amigo suyo, llamada Nancy Neely, 10 años más joven que él. Intentaron salvar el matrimonio, pero el intento de reconciliación duró poco. El 3 de diciembre, él le dijo que deseaba iniciar una nueva vida con Neely. Mantuvieron una discusión y aquella noche, a las 10 menos cuarto, la escritora de 36 años dejó una nota a su secretaria avisándole de que se marchaba a Yorkshire a pasar la noche. Subió a comprobar que su hija Rosalind, que entonces tenía 7 años, dormía profundamente. Se despidió de su perro Peter, a quienes años después dedicó 2 obras, Misterio del tren azul y El testigo mudo, y salió sola a la fría y oscura noche. Al día siguiente encontraron su coche en Morris Crowley en Newlands Corner, a unos 70 kilómetros de su casa, situada en Berkshire. En el interior del vehículo hallaron algunas de sus pertenencias, pero ningún rastro de la escritora. ¿Qué había sido de ella? ¿Había sido secuestrada? ¿Alguien había asesinado a Agatha Christie? ¿O había decidido esfumarse voluntariamente? El misterio parecía sacado de una de sus novelas. La noticia de la desaparición corrió como pólvora por todo el país y se inició una búsqueda donde participaron 1 millar de policías y 15.000 ciudadanos voluntarios rastrearon la zona donde había desaparecido. Un tabloide ofreció 100 libras, unos 4.500 euros actuales, a cualquiera que pudiera facilitar alguna pista sobre su paradero. Incluso Sir Arthur Conan Doyle, quien, si no saben quién es Conan Doyle, fue un médico británico y escritor, y el auténtico creador del detective de ficción Sherlock Holmes. Era muy creyente de médiums y espiritistas. Logró tener un guante de su colega desaparecida y acudió con él a una vidente para que le revelara su paradero. Tampoco funcionó, aunque al parecer la vidente le aseguró: no está muerta como muchos piensan, ella está viva. Transcurrió 10 días y Agatha seguía sin aparecer. Las especulaciones fueron de los más variopintas, desde que era un truco publicitario de la escritora para su siguiente novela, hasta que se había ahogado en el silencioso tanque donde hallaron el coche. No olvidé sacar los auriculares. O que había sido víctima de un asesinato. Señalaban que tras el crimen podría estar un asesino en serie admirador de la obra de Agatha, e incluso algunos se atrevían a señalar como sospechoso a su esposo, pero ninguna de ellas era cierta. Finalmente, al 11º día, el 14 de diciembre, la encontraron a 370 kilómetros de donde había desaparecido. Se hallaba alojada como huésped en el Swan Hydropathic Hotel, en la ciudad del balneario Harrogate, en Yorkshire. Había dicho que era una mujer que acababa de llegar de Sudáfrica, pero uno de los trabajadores del hotel la reconoció. Estaba registrada con el nombre de Teresa Neal, sí, exacto, el apellido del amante de su marido. Pero la escritora parecía haber perdido la memoria por completo. Seguro no sabía ni quién era, ni qué hacía allí. Tampoco reconoció a su esposo cuando fue a buscarla. Agatha jamás reveló lo que sucedió exactamente aquellos días. La versión oficial fue que había sufrido una crisis nerviosa y durante todos esos días había permanecido tan ausente de sí misma que ni siquiera había reconocido su propio rostro en los periódicos, que hablaban de ella sin cesar. ¿Pero fue eso lo que realmente sucedió? Se suele decir, como siempre, que Agatha Christie se negaba a hablar del tema, que era un tema tabú para ella y los de su entorno. Pero según recordó hace unos años, Andrew Wilson, una gran especialista en la biografía de la escritora, sí lo hizo en una ocasión en una entrevista concedida en febrero de 1928 a un periódico, el Daily Mail. Tras el fallecimiento de su madre meses antes de la desaparición, la autora sufrió una depresión agravada por, según la explicación de la creadora de Poirot, otros problemas privados en los que prefiero no entrar. Todo parece apuntar a que con esa frase se refería a la infidelidad de su marido. En cuanto a aquel 3 de diciembre, dijo lo siguiente: salí de casa esa noche en un estado de gran tensión nerviosa, con la intención de hacer algo desesperado. Cuando llegué a un punto de la carretera que pensé que estaba cerca de una cantera, desvié el coche del camino. Dejé el volante y que el coche se pusiera en marcha. El coche golpeó contra algo y se detuvo de repente. Me abalancé contra el volante y mi cabeza impactó con algo.
Hasta este momento yo era la señora Christie. Aturdida, tomó un tren a Londres y desde King's Cross viajó a Harrogate, donde la localizaron 10 días después. Según Wilson, tras la discusión con su marido en la que había descubierto que pensaba dejarla por su amante, Agatha Christie se encontraba muy deprimida y además sufría de insomnio, comía poco y se sentía sola e infeliz. Todo ello la habría llevado a plantearse el suicidio, pero quizás se arrepintió de último momento, ya que ella era una católica muy creyente y por ello el coche solo rozó el tronco del árbol, lo que dejó unos arañazos en la carrocería y se detuvo en la zanja donde la encontraron, en un estado de gran agitación y nerviosismo con algunas heridas muy superficiales. Agatha se alejó del vehículo y terminó en el Swan Hotel. Decidió ocultarse en él durante un tiempo para poner en orden sus ideas, pero la reina del misterio, aunque confundida, actuó de manera consciente. De ahí que, en un gesto irónico, usara en el registro del hotel el apellido del amante de su marido como disfraz para pasar desapercibido. La amnesia, según Wilson, era fingida, como en aquella época donde se consideraban que las mujeres eran propensas y débiles a los desmayos y a todo tipo de crisis nerviosas. Agatha tal vez pensase que no recordarse nada resultaba creíble. La opinión pública, sin embargo, la criticó con fiereza. No se creía en lo de su oportuna amnesia y pensaban que su desaparición, durante la cual todo el país había estado en vilo mientras ella descansaba tranquilamente en un hotel, no había sido más que una estrategia de marketing para que se hablara de ella. Desde luego, si era ese su objetivo, lo había conseguido, porque aumentaron las ventas de sus libros. Personalmente no creo que haya sido esa su intención. Hay quien señala que lo que sufrió Agatha Christie fue una amnesia concreta llamada fuga disociativa, un trastorno por el que la persona olvida por completo quién es y emprende un viaje inesperado lejos de su entorno habitual y puede llegar incluso a crear una nueva identidad. También existe otra teoría acerca de su desaparición, mucho más rebuscada, la de que Agatha intentara conseguir que culparan a su marido por haberla asesinado, supuestamente para ahorrarse el escándalo del divorcio y la pérdida de la custodia de su hija. Sin embargo, esta teoría hace agua por todos lados. Tal vez la policía pudiera llegar a sospechar de su marido si descubriera que tenía un amante. Pero si quieres hacer creer que te han asesinado y eres una figura pública, no te alojas en un hotel. Otra teoría es que quería llamar la atención de su esposo, darle un susto para que él volviera a su lado o vengarse de él y humillarlo por su infidelidad. En todo caso, Agatha y su marido se divorciaron 2 años después. Este misterio es el tema central de la película de 1979 titulada Agatha y protagonizada por Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman. Y también se hace referencia a él en un episodio de Doctor Who de 2008. Pero regresamos a la historia real de la reina del crimen. A su divorcio prosiguió con su exitosa carrera como escritora y comenzó a viajar por todo el mundo. En 1928 viajó a Oriente a bordo del Orient Express, que años más tarde se convertiría en el escenario de su famosa novela Asesinato en el Orient Express, y luego partió hacia Bagdad, donde conoció al famoso arqueólogo Leonard Woolley y a su esposa, quienes dirigían la excavación. Se hicieron amigos y aproximadamente un año después, invitada por ellos, regresó a la excavación. Agatha Christie conoció a un joven arqueólogo llamado Max Mallowan. La autora de 10 negritos lo describió como un hombre delgado, moreno, joven y muy tranquilo. Se enamoran y se casaron en septiembre de 1930. En una entrevista radiofónica, su marido le atribuyó a Agatha esta famosa frase: "Cásate con un arqueólogo, cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrará". Su matrimonio fue muy feliz y duró hasta la muerte de Agatha. En 1976. Sin duda, esta relación con el mundo de la arqueología y la egiptología aportó mucho a la obra de la escritora, ya que dio fruto a uno de sus libros, que fue El asesinato de la Mesopotamia, publicado en 1936, La muerte en el Nilo, publicada en 1937, y La cita con la muerte en 1938. ¿Ustedes qué opinan de la extraña desaparición de Agatha Christie? ¿Conocen a la escritora? ¿Han visto alguna de sus novelas? Si quieren más historias sobre otras autoras, no olviden dejarnos un like, un comentario para saberlo, y veremos si hacemos otra parte de este documental, entre comillas,
porque es un trabajo de lengua. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.